Bueno, vamos a ver el uso del waveform de manera simple hasta cosas más avanzadas. Lo primero que vamos a importar es algunos materiales que tengan alguna herramienta de medición que nos pueda servir para identificar algunas cosas. Vamos a importar todo este footage y nos vamos a venir rápidamente a la pestaña de color. Ocultamos el gallery y vamos a aprovechar el espacio lo más que podamos. Bueno, para abrir un instrumento de medición como el waveform, lo que tenemos que hacer es clic derecho y Show Scopes. De esta manera vamos a poder tener nuestros instrumentos de medición. Vamos a dejar únicamente la visualización de algún instrumento y vamos a seleccionar el waveform. En el waveform es un instrumento de medición que mide únicamente luma, no tiene absolutamente ninguna idea de lo que pasa con la crominancia o con el croma. O sea que lo que va a diferenciar son diferencias de intensidades o de valores entre 0 y un valor máximo, por ejemplo de 0 a blanco, de negro absoluto a blanco absoluto, perdón, etc. Si miramos en los settings de nuestro instrumento de medición, puedo llegar a poner un valor de wide o de luma o un valor RGB, ¿sí? Ya vamos a hablar de esto. Por el momento vamos a dejarlo en wide, ¿sí? En luminancia únicamente. También podría llegar a mostrar más o menos waveform, así que vamos a subirlo al máximo, y gratícula es para ver las líneas de medición, que los vamos a dejar también así. Yo lo que podría llegar a hacer también es cambiar este eje y ponerlo en vez de 0 a 100, que en realidad se llama un porcentaje, pero nos va a venir bien para compararlo con IRE, Institute of Radio Engineering, que es como miden la mayoría de los instrumentos de medición. Lo vamos a dejar de 0 a 100, pero también podríamos ver los valores en 10 bits o en 12 bits. Entonces nos va a marcar de 0 a 1023 o 1024. También lo podemos poner en 12 bits. Pero no nos va a resultar práctico para decir, bueno, en 2048 tenemos el gris medio, por ejemplo. Es medio impráctico. Así que vamos a venirnos a la escala de porcentaje, que sería similar entonces a la que encontraríamos en un instrumento de medición tradicional como IRE. ¿Qué es lo que nos mide este instrumento? En el eje vertical vamos a encontrar entonces los IRE. IRE es ya ahora una medición que realizó una captura electrónica, ¿sí? Esto viene desde el video analógico. 0 IRE es negro absoluto y 100 IRE es blanco absoluto, ¿sí? Esto se medía en voltaje, eran millivolts, y era el análisis de la señal de video. En el digital quedó exactamente lo mismo, nada más que ya hablamos de una señal electrónica. 0 IRE negro absoluto, 100 IRE blanco absoluto. Entre los 100 IRE y los 0 IRE, o sea, entre el negro absoluto y el blanco absoluto, en el medio ubicamos el gris medio, ¿sí? Así que el 50 IRE, para nosotros va a corresponder al valor del gris medio. Y en cada uno de estos lugares entonces vamos a tratar de hacer un paralelo más o menos de lo que serían las zonas. No es cierto que estos sean zonas, es IRE, es lo que ya captó la cámara, mientras que las zonas es reflectancia de los objetos y no es tan lineal. Pero vamos a tratar de hacer alguna especie de paralelismo. Sabemos que no tenemos ningún objeto que deba llegar al 100 IRE, porque sería que perdió textura. Y sabemos que no tenemos que tener ningún objeto que esté en 0 IRE, porque sería que perdió textura, ya sea en bajas o en altas luces. Por lo tanto, nuestra señal va a tener que estar correspondida entre los, no sé, digamos 5 IRE y los 95 IRE, como que sea algo aceptable, una señal correcta. Si la señal llega a los 100 IRE o a los 0 IRE, esa señal se considera ilegal, ¿sí? Esos valores pueden llegar a ser ilegales en algún medio de transmisión, sobre todo cuando hablamos de broadcast, donde los satélites tienen estricto control sobre la señal para que no haya ningún tipo de conflicto con otras señales y demás. No puede superponerse en esos valores. Para lo cual vamos a tener que tener estos valores como importantes y tratar de legalizar de alguna manera esta imagen. Bueno, en el eje Y, luma, Y. En el eje X lo que vamos a encontrar es posición izquierda a derecha del cuadro. Es decir, la izquierda del gráfico va a ser la izquierda del cuadro. Y a medida que nos venimos hacia el centro, vamos a tener el centro del gráfico, y hacia la derecha del gráfico. Fíjense que si yo le doy play, acá vemos que la claqueta se está moviendo, y es más o menos esto, que está un poquito del centro hacia la izquierda. Y si vemos, está todo quieto, excepto esa claqueta que se está moviendo. El waveform nos va a requerir interpretación. Yo tengo que saber que hay algo, por ejemplo, cerca del centro hacia la izquierda, que es medio negro. Hay algo que es un poquito menos negro, pero sigue siendo oscuro,
que después desaparece, que es medio negro y desaparece, medio negro y desaparece. ¿Qué será? Bueno, las barras estas de la claqueta. Esta barra más negra que el resto, ¿qué será? La articulación de la claqueta, que es levemente más oscura. Esta barra negra que está acá, ¿qué será? La manga que está acá arriba o esta otra de acá. Lo único que no nos dice este waveform es en qué posición del eje, mejor dicho, en qué posición vertical del cuadro está, pero sí sabemos todo en qué posición horizontal. Fíjense que cuando salga la claqueta, todos estos picos que están acá abajo van a desaparecer. Se mueve la claqueta, se fue la persona que está vistiendo de negro y se fueron esos picos. Entonces, toda esta línea que atraviesa el cuadro de lado a lado, comprendida entre los 50 y 60 ire y sube hasta más o menos los 70 ire y vuelve a bajar, será el fondo. Fíjense que coincide con esto que se ve medio más clarito, es esta parte más clarita de acá. Si nosotros vemos, también la pared no se mueve, pero el sujeto que está del centro levemente a la derecha sí se mueve. O sea que todo este manchón que está por acá es el rostro del sujeto. Y toda esta parte que está en el medio, de lado a lado y coincidente con la posición de él, fíjense que si yo hago esto y pongo encima el gráfico, es bastante gráfico, bastante claro. Todo este manchón que está acá es el cuerpo de él, ¿sí? Si él moviera las manos en algún momento, vamos a ver que, bueno, justo en este clip no mueve las manos, no respira casi, respira, pero lo único que se mueve es la cara. Entonces parece que lo único que se mueve es esta parte del encuadre, pero toda la parte del fondo, no. Entonces vamos a tratar de usar este instrumento para corregir color de manera muy precisa. Nos vamos a venir a este caso que tiene la carta de medición, que sería una carta de grises, que es esta que está ubicada acá, del centro hacia la derecha, o sea, del centro del gráfico hacia la derecha. Y podemos identificar entonces que esta línea que está acá es nuestra carta de grises. ¿Cómo lo sabemos? Y porque no es ni lo más clarito ni lo más oscuro de la escena, hay cosas que están más abajo, por ejemplo, más oscura entonces. Pero sin embargo esto tendría que estar promedio en los 50 ire, y no lo está en los 37. Esta imagen, como vean, no tiene mucho color, no tiene mucho contraste tampoco. Cuando se graba en un formato log, o es decir, con un formato con poco contraste, o flat, lo llamaríamos también, el gris medio no se suele ubicar en torno a los 50 ire cuando se hace el registro. Se suele subexponer un poco la imagen para obtener más rango dinámico hacia arriba. Va a depender de la cámara, depende del fabricante, etcétera, pero los fabricantes te suelen recomendar que cuando grabes en log subexpongas un poquito. En este caso está bastante subexpuesto porque, como verán, estamos en 37 ire, 35 ire con el gris medio y tendríamos que estar en los 40 y pico de ires, depende del fabricante. Vamos a llevar entonces ya en la corrección, la etapa de corrección primaria, esta medición al valor que corresponde. Por otro lado, el nivel de blancos, fíjense que este nivel de blanco es el más blanco de la escena y en efecto no va a haber más nada más blanco que esto, que es una pared blanca, llega a los 75 ire y sin embargo este nivel de blancos podría llegar entre los 90 y 95 ire, 95 como mucho, pero 90 como mínimo, porque ya es algo bien blanco, digamos, no tendremos objetos con más reflectancia que eso, así que deberían estar registrados ya en ire por los 85 a 95 ire seguramente. Y después tendremos que, por otro lado, las partes negras, estas del encuadre, que sería esto o la silla y demás, bajarlos un poco más. No puede ser que tengamos un negro en 25 ire, es muy elevado un valor. Entonces tendremos que tratar de bajar este valor de bajas luces. Fíjense que esta línea muy finita que aparece acá es todo el encuadre. Y toda esta parte que está un poquito más gruesa es esta parte de acá. Entonces acá hay muchos píxeles. Bueno, en realidad son poquitos en comparación del encuadre, pero están muchos coincidentes en este valor. Entonces esta línea que se ve más marcadita acá es el aro. En cambio acá está como un poco más suave porque, bueno, no coinciden tanto los valores. Acá justo coinciden en la misma línea, entonces se nos marca mucho más ese puntito de ahí abajo. Bien, nosotros vamos a empezar con el offset, por ejemplo. Si yo subo el offset sube toda la imagen por igual. Fíjense que no pasa, no se desbalancea entre altas luces o bajas o tonos medios. Entonces, moviendo el offset de los primaries, yo lo que voy a lograr es ubicar el gris medio, por ejemplo, y toda la imagen más para arriba o para abajo, ¿sí? Si yo ahora toco, por ejemplo, el lift, me va a tocar toda la imagen. O sea que voy a tener que volver a tironear hacia arriba, por ejemplo con el gain. O podría usarlo el gamma, que también me va a tocar toda la imagen, pero sobre todo los tonos medios. Entonces yo, mediante este tire y afloje, digamos, voy a tratar de expandir el rango, que será el paso número 1,
que voy a tener que tratar de lograr. Fíjense que la imagen ya empieza a romperse porque esta es una imagen con mucha compresión. Fíjense que si yo tiro bien abajo, el waveform empieza a generar una forma que se nota que está rompiéndose la imagen, porque no estamos grabando, no estamos corrigiendo a partir de un 422 ni un 444, esto tiene mucha compresión. De hecho, a los fines de este curso, en la carpeta de archivos tienen un archivo que es una compresión sobre la compresión, por eso pesa tan poquito el archivo y por eso se rompe, pero bueno, no le vamos a prestar mucha atención en este caso. Entonces de este modo ya tenemos nuestro gris medio en gris medio, y ahora estamos un poquito por debajo, vamos a ir un poco más abajo con el lift para obtener entonces un valor más oscuro en estas sombras. El valor de altas luces lo podríamos llevar un poquito más arriba, promediando por ahí, y ahora entonces ya tendríamos un valor que podríamos copiárselo a esta corrección de color se la podríamos copiar a este clip, ¿sí? Entonces de este modo podríamos hacer clic derecho con la ruedita del mouse y ya tendríamos entonces el rango ampliado, ¿sí? Devolvimos el rango dinámico que estaba en la escena. Fíjense que acá no hay nada muy oscuro salvo estas pequeñas sombritas, ¿sí? Así que casi toda nuestra información está bastante en clave alta o clave media alta, pongámosle. Lo siguiente que tendríamos que hacer es expandir la saturación, así que vamos a crear un nodo nuevo y vamos a incrementar la saturación. Fíjense que esta imagen, veníamos de esto y ahora estamos en esto, ya está bastante mejor, ¿sí? Fíjense, sin la saturación y sin el contraste. Yo le voy a poner el nombre para que esto sea bastante más claro. No me está dejando, bueno, no importa, no me están apareciendo los submenús porque estoy capturando la pantalla. Si miramos ahora, si activamos nuestro waveform, pero en vez del modo Luma lo activamos en RGB, yo lo que puedo ver es ahora, como este instrumento no tiene ni idea de qué ocurre con el croma, no podría hacer una corrección de color, pero en realidad activando el RGB tengo tres waveforms uno arriba del otro. Un waveform que mide el luma del canal azul, un waveform que mide el luma del canal rojo y un waveform que mide el luma del canal verde. De este modo, entonces nosotros lo que podemos ver es los tres waveforms sobreimpresos. Si nosotros queremos interpretar esto, podemos pensar que el canal verde está más arriba, el canal rojo está un poquito más abajo y el canal azul está un poquito más abajo en los tonos medios, o sea, en la carta de grises. Si nosotros empezamos a pensar en la teoría aditiva del color, esto sería un canal verde y un canal rojo nos daría un amarillo. Un amarillo virado con la fase virada hacia levemente el verde, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Si nosotros diéramos mucha saturación en esta parte, podríamos entonces notar que tenemos, vamos a hacer la prueba solo para que se note, vamos a poner un qualifier por acá y vamos a darle mucha saturación a este pedacito y ahí sí lo vamos a ver, bueno, ahí ya se nota bastante que estamos entonces claramente en un amarillo, ¿sí? Es un amarillo virado al verde, porque el verde está más arriba que el rojo. Si estuvieran rojo y verde por igual, sería entonces una corrección de amarillo pleno. En este caso es un amarillo virado al verde. ¿Qué podemos hacer nosotros en este caso? Bueno, tanto con Leaf Gamma Gain en los primary wheels, o también podemos usar los primary bars, ¿sí? Que va a ser como más fácil. Lo que podríamos hacer es bajar, si me sobra verde, por ejemplo, bajar el verde. Ahí tengo empatado y ahora sí es un amarillo. Fíjense que coincide rojo y verde y esto ahora se ve, bueno, falta saturación obviamente, pero amarillo. Y me está quedando bajo, voy a apagar este nodo y lo voy a eliminar porque no me sirve de nada en realidad. Ahora me está quedando bajo el canal azul, ¿sí? Voy a exagerar, primero voy a exagerar la saturación para poder juzgar bien en detalle. Lo estoy exagerando desde el RGB Mixer para tener más saturación todavía. Fíjense que el canal azul me quedó bajo, entonces subo desde el gamma porque es un tono medio. Subo entonces el canal azul. Y ahí ya tengo técnicamente una corrección de color perfecta. El RGB de los tonos medios coincide perfectamente. Esto significa que si yo abro, por ejemplo, clic derecho, bueno, no puedo abrir ningún submenú, así que no lo puedo hacer, pero si usara el gotero, podría haber un valor muy cercano a, digamos, 127, 127, 127 de rojo, verde y azul, y esto sería un gris
técnicamente perfecto. No importa cómo lo ven en su monitor, no importa cómo esté calibrado su ambiente o lo que fuera, o cómo esté agotado su ojo, técnicamente el instrumento de medición nos dice que este balance es perfecto. La intención de este curso es que ustedes puedan empezar a confiar en las herramientas, dejar de confiar en su ojo, dejar de preocuparse en su monitor, si su monitor está calibrado o no, y que puedan empezar a confiar en los instrumentos de medición. Ya tendríamos un balance de medios, digamos, un balance de blancos, pero en medios, no en blancas, en altas luces ni en bajas luces, técnicamente perfecto. Ahora lo que nos quedaría por hacer es que la pared sea blanca, y como vemos acá hay un pequeño dominante de verde. Es decir, tenemos el mismo problema que teníamos en tonos medios, quizás un poco menos exacerbado. Pero si yo me viniera a Gain, puedo agarrar y bajar el verde y subir el azul, y ahí acabo de solucionar el problema en altas luces. Un poquito me varió en los tonos medios, donde tengo el canal rojo ahora un poquito más arriba, así que puedo llegar a bajarlo un poquito. Bueno, ven que ya es muy sutil, podría usar, por ejemplo, podría usar las curvas, o usar acá abajo en vez de los bars, en la parte de acá abajo, y tener un poco más de precisión sobre el canal estrictamente rojo. En este caso tengo algo que tiene un canal rojo y después un canal verde y un canal azul, y están muy separados, pero esto corresponde a este gráfico que está acá, ¿sí? Es amarillo, de hecho tiene sentido que sea rojo y verde y el azul por abajo. Bueno, no es un amarillo pleno, es un amarillo que está virado hacia el rojo, por eso está levemente anaranjado este círculo. Y así es como trataríamos de usar el waveform para hacer correcciones. En este caso vamos a devolver la saturación normal. Yo voy a dejar los RGB Mixer altos y lo voy a bajar desde acá, desde la saturación, para que sea un poco más fácil después de modificar en el caso que quisiera agregar o quitar. Tenía este clip, le voy a copiar la información de color y ahora entonces ya tenemos una corrección de color sin el dominante verde ese que habíamos tenido hace un rato. Teníamos un antes y un después. Este tipo de dominantes por ahí en una simple vista no nos damos cuenta de que están presentes, pero en realidad están todo el tiempo y el ojo los termina neutralizando. Entonces usar el instrumento de medición es muy práctico para ese tipo de cosas, para poder juzgar el contraste y algunos aspectos de color. En este otro caso, como tenemos ya el personaje vistiendo negro y demás, lo que vemos es que tenemos algunos valores que se planchan en toda la parte de abajo, ¿sí? Así que podríamos hacer varias cosas. O levanto el lift, lo cual me levantaría toda la señal y perdería un poco de contraste, lo cual igual no está mal en este caso. Vamos a levantar un poquito el lift. Y después podría complementar con, si yo me vengo en vez de a los primaries wheels, me voy a los primaries logs, en este caso la última opción. Lo que voy a notar es que, fíjense, tengo Shadow, Midtone y Highlights. Si yo me voy por completo al magenta, por ejemplo, puedo ver qué área está afectando. Acá lo que me está afectando es en este Low Range y en este High Range me dice a partir de qué valores en IRE voy a estar afectando la imagen. O sea que de los 30 IRE para abajo va a estar afectando. Voy a ponerle que sea desde los 20 IREs. 0.2 sería 20 IRE, 0.3 será 30 IRE. Fíjense entonces que pierdo entonces un rango de efectividad y ahora estoy con las bajas luces extremas, ¿sí? Voy a quitar este magenta que lo uso como para visualizar rápidamente. Entonces de este modo yo ahora lo que puedo hacer es esta porción que está por debajo de los 20 IRE la voy a subir. Pero fíjense que a la imagen en general no me la afecta en absolutamente nada. Y ahora estoy legalizando de alguna manera muy simple la imagen y ya no tengo ningún valor ilegal ni en bajas luces ni en altas luces. Si tomáramos algún otro tipo de ejemplo, por ejemplo, vamos a abrir algunos de los footage de archivo. Podemos llegar a usar, por ejemplo, taller de color, footage, surear. Bueno, no, vamos a buscar alguno de videoclip. Vamos a llevarnos este fondo negro, este fondo blanco y este fondo blanco. Y también vamos a llevarnos estos por acá, como para ver. Vamos a poner un ejemplo distinto y para seguir aplicando los mismos conocimientos del waveform. Tenemos este fotograma por acá, o este fragmentito, que es un fondo blanco. Y después tenemos otros que son, por ejemplo, este fondo negro. Y también podríamos llegar a tener este otro fondo negro.
Siempre podríamos usar el trimmer para importar, sería también correcto. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver acá? Vamos a quitar el waveform de ahí. La señal está bien comprendida digamos, en una clave alta también, no hay muchos valores oscuros. Vamos a devolver la saturación en un nodo. En otro nodo vamos a entonces expandir el rango y vamos a irnos a nuestros primaries, wheels. Subimos las altas luces, más o menos hasta un valor comprendido entre los 85 y 95 IRE. Fíjense que si nosotros subimos mucho más, se plancha ahora. Con la rueda del mouse puedo irme hacia arriba y perder, podría llegar a tener un error, ¿sí? Podría llegar a tener la visualización así y creer que está en los 50 IRE, pero acá el eje me dice que es 100. Pero lo desplazo para que vean que cuando yo voy hacia arriba se va a chocar y nunca más va a pasar ese nivel, ¿sí? Entonces, tanto en altas como en bajas, lo que tengo que tratar de evitar es que se planche arriba. Y fíjense que ahí ya se están planchando estos pequeños valores. Yo en este caso, lo que voy a tratar de hacer es de llegar hasta el límite y tratar, bueno, voy a restablecer la visión y tratar de expandir hacia abajo, así que voy a ir únicamente con el lift. Y ahí tengo valores, todos estos valores bajos serán la barba, será el buzo, las líneas del buzo, etcétera. Y ahí ya tengo un valor bastante aceptable. ¿Qué es lo que puedo ver en este caso? Yo esto quisiera que sea un fondo blanco, ¿sí? Esta línea en realidad no está siendo blanca. En principio vamos a hacer una corrección de color en un nodo aparte. Vamos a ocultar estos effects, así tenemos nuestros nodos. Y yo lo que voy a hacer ahora es tratar de neutralizar el color, ¿sí? Esto le sobra, tiene un leve dominante blanco. Lo podría hacer también desde acá, en vez de los primaries wheels, de los bars como hicimos recién, lo voy a hacer desde los wheels. Y voy a bajar desde el canal azul. Que sería lo mismo si yo en vez del valor me voy hacia el amarillo, ¿no? Sería exactamente lo mismo. Bien, de este modo entonces ahora perdí un poco de luma, voy a subir un poco más esto. Acabo de quitar el dominante azul. Quizás no se nota tanto, pero sí, se llega a ver bastante, pero el instrumento ya me lo estaba confirmando, ¿sí? Por otro lado, yo lo que puedo ver acá es de que este fondo no es completamente blanco. Empieza a ser blanco por acá, pero se empieza a hacer cada vez más oscuro. Y esto es porque el fondo no está iluminado de manera pareja. ¿Y cómo lo puedo ver? Porque acá tengo una pendiente que va bajando y hay partes blancas, que serán las partes de acá arriba, pero acá abajo ya está bastante más oscuro. Entonces yo lo que tengo que lograr es que esto sea una línea lo más plana posible, en principio. Podría llegar a agregar, ya que tengo una pendiente del lado izquierdo que no es tan grande, podría crear un power window. Un power window es una especie de máscara y vamos a usar una máscara de gradiente. Esta máscara de gradiente la voy a poner, la puedo direccionar, orientar, alargar la curva de la gradiente y la voy a poner en color magenta para que se vea el efecto que está haciendo. De un lado tengo transparencia y del otro lado tengo el efecto aplicado. Entonces vamos a llevarlo de este modo para que lo que se esté aplicando se aplique únicamente en el extremo derecho. Voy a sacar el magenta haciendo doble clic en el magenta, que lo hice solo para que se vea. Y fíjense que mediante subir el luma de las bajas, perdón, más que de las bajas es algo que está en gain, en altas luces, así que voy a tratar de elevar eso. Fíjense que hay una parte que está subiendo por demás. Entonces lo que voy a hacer es tratar de o achicar o correr esta pendiente, ¿sí? Mediante este ajuste yo voy a tratar de emparejar lo más que pueda esta curva. Y fíjense que ahí está bastante bien, pensando en cómo veníamos. Por ahí estoy elevando mucho la curva. Esto sería, vamos a subir un poquito de gamma y bajar un poquito de gain. Y subimos un poquito de gamma más. Acuérdense que gamma y gain se van contrarrestando todo el tiempo. Y de este modo ahí estamos mucho más plano. Fíjense que veníamos con una pendiente que caía y ahora con una pendiente más plana. Si yo desactivo, fíjense que ahí está bastante plano y ahí se oscurecía generando una especie de viñeta. Eso ahí tengo solucionado, por ejemplo, un lado. Del otro lado podría ser exactamente lo mismo. Fíjense, voy a crear un nodo, en vez de un nodo serial, todos estos nodos son nodos seriales que reciben la información desde el anterior. Voy a crear Alt P para crear un nodo paralelo. Es decir, en este caso y en este caso yo estoy recibiendo en los dos casos la información de este nodo y lo confirmo con esta bifurcación de la señal, ¿sí? Yo no necesito, no tendría sentido, tampoco sería nada problemático para el resultado. Si yo creara un nodo en serie, tampoco habría problema, ¿sí? Pero ya que son la misma corrección, voy a
crear un nodo paralelo. En este nodo paralelo lo que voy a hacer es voy a crear otra gradiente. Creamos una gradiente por aquí, la ponemos hacia el lado opuesto y en este caso vamos a subir. Fíjense que si subo el gain, ahora me suben mucho las altas y las altas no son tanto el problema. Voy a subir un poco el gamma y ahí empieza a tener un poco más de sentido, ¿sí? Porque la otra parte está bien. Si yo extiendo un poco esto, fíjense que ahí ya estoy tocando la señal del sujeto. El sujeto es este brazo que está acá. Esta señal que está acá, mejor dicho, es el brazo. Y fíjense que si yo toco esto, se mueve el gráfico y si miramos el brazo, se está iluminando. Así que tendría que encontrar un nivel en el cual afecte hasta ahí, sin tocar el brazo, ¿sí? Así que podría inclinarlo. Fíjense que si lo inclino para allá, agarro todo el brazo, pero inclinándolo un poco, no afecto tanto al brazo, ¿sí? Tendría que encontrar algún balance en el cual cuando él mueva los brazos no le afecte y demás. Entonces fíjense que si yo subo el gamma, sube la parte de abajo y no lo voy a poder resolver perfecto, al menos no con esta herramienta, pero yo si desactivo el Power Window, siempre que desplieguen este menú, acá abajo pueden desactivar el Power Window en la visualización, y yo venía con esta viñeta, que fíjense que el instrumento es bastante grueso en esa parte y la podría llegar a subir un poquito más. Si yo usara alguna herramienta como por ejemplo curvas o algo mucho más preciso, podría subir esta parte hacia arriba, así que podríamos, después cuando veamos curvas va a tener más sentido, pero si yo pintara por acá, ahí me dice cuál es el valor. Entonces mediante el instrumento de medición ahora puedo decir, bueno, subime todo eso, pero la otra parte bajala. Y ahí entonces tengo un blanco bien planchado. Fíjense que logré aplanar esta curva y podría hacer lo mismo en este otro lado. Puedo subir mucho una parte y bajar la parte que se está pasando, y de este modo entonces ahora tengo un blanco bastante más parejo. Lo que no voy a poder hacer en este caso es, fíjense, solo para que se den una idea, veníamos de esto y llegamos a esto. Podríamos compararlo con un clic derecho. Bueno, no puedo hacer ninguna de las funciones estas por la grabación, pero podríamos tomar un still y compararlo tranquilamente, ¿sí? Todas estas correcciones usando el instrumento de medición son mucho más fáciles, ¿sí? Si yo tengo este otro caso de acá, lo que voy a poder comprobar es que tengo todo un fondo comprendido en esta línea que está acá y todo esto es la señal. En este caso voy a tener otro problema, que sería más o menos parecido a este. Yo acá, si activara, solucioné los problemas del borde, pero en el centro, detrás de él, no puedo aplicar la corrección, porque está el sujeto, y estaría elevando al sujeto. Y encima el sujeto está vistiendo blanco, así que no puedo hacer una máscara por rango de color con un qualifier. Así que lo que tendría que hacer es trabajar con los bordes, amigarme con el problema y tratar de solucionarlo lo más posible. En este caso voy a estar más complicado, porque fíjense que el sujeto está por debajo de la señal y también está vistiendo colores incluso que llegan por debajo del nivel de negros. Es decir, si yo devolviera la saturación, por ejemplo, y ahora creo un nodo nuevo y con este expando el rango, que quisiera que el fondo negro llegue muy cerca de los 0 ire, no al 0, pero el fondo negro tendría que llegar muy cerca de 0. Entonces yo voy a llegar muy cerca de 0, por ejemplo ahí. Entonces el fondo no llegó a ser 0, pero la señal sí llegó a ser 0. Me refiero a la señal que yo deseo guardar, o sea el sujeto. Entonces acá voy a tener un problema similar al otro. Vamos a resolver primero que nada el tema del dominante de color. Yo voy a puedo llegar a usar el lift tranquilamente en este caso, así que si me sobra canal rojo voy a bajar el nivel de la señal rojo, y si me falta canal azul voy a subir el canal del azul, y ahí tengo entonces un balance de negros, en este caso correcto. Ahora sí, lo que voy a hacer es bajar la señal. Fíjense que no la voy a bajar en este, lo voy a bajar en otra parte. Voy a bajar la señal y les voy a mostrar cómo quedaba el balance desde negros sin aplicar. Ahí el fondo no era neutro, no era negro. Ahí el fondo es neutro, ¿sí? Fíjense que no importa cómo tienen calibrado su monitor y demás, este efecto, el color se nota, ¿sí? Y si en el monitor no lo ven bien, no importa, pueden confiar en su instrumento de medición.
Hay que tener en cuenta que hay que ver si el fondo ese era o no negro, ¿sí? Lo cierto es que ahora lo estamos transformando en negro y hay que ver si tuvo algún efecto secundario sobre la piel o lo que fuera que quizás se diera si es que el fondo efectivamente no era negro. Pero este fondo, bueno, era negro, así que no hay ningún problema. El problema que estoy teniendo acá, si bajo tanto la exposición para que ese negro sea negro, es que estoy afectando a la señal. Entonces yo acá tendría que usar, por ejemplo, un Power Window también. Yo podría probar con un Power Windows elíptico, así que sería activando y desactivando estos elipses, y probar a ver qué pasa con generar una especie de viñeta. Yo no voy a lograr que el fondo detrás del sujeto sea perfectamente negro, porque voy a estar variando. Por ejemplo, fíjense que el fondo es muy parecido al instrumento que tenemos por acá, tendría que animar máscaras, sería muy complejo. Depende del trabajo, depende del coste, ustedes van a ver si eso lo amerita o no, y depende del cliente, etcétera. Así que vamos a sacar el Power Window ahora para poder visualizar un poco mejor. Está activado, pero no en la visualización. Y ahora puedo llegar a bajar el lift. Fíjense que estoy haciendo una máscara con un Power Window y está oscureciendo el centro. Yo lo que quiero lograr es lo contrario. En el Power Window tengo la opción de invertir esta máscara. Entonces, al invertir esta máscara, ahora está excluyendo todo lo que está dentro y dejando lo que está fuera. Ahora sí, entonces, apagamos el Power Window y podemos ver cómo se nos oscurece solo la parte donde no está el sujeto. Yo tendría que encontrar un modo en el que esta imagen pueda llegar a quedar balanceada, ¿sí? Vamos a, por ejemplo, en la imagen anterior, lo podría hacer en un nodo aparte, tranquilamente, vamos a hacer un nodo aparte. Voy a oscurecer la imagen lo más que pueda, voy a llevar el lift hasta que estos valores sean legales en la persona. Fíjense que voy a bajar un poco más, y como la imagen se me está enterrando, pero son muy pocas partes, me voy a venir al log, y voy a bajar bien el log. Esto sería desde los 5 iré para abajo, así que 0.05, porque 0.5 sería 50. Y voy a subir solamente esa porción de abajo. Fíjense que ahí estoy subiendo únicamente el extremo de abajo. Y ahora voy a continuar bajando mediante el lift. Y ahora puedo entonces oscurecer bastante más. Bueno, ahí esta imagen sería legal a este nivel. Después hay que ver qué pasa con los tonos medios, podríamos subirlos y más. Y ahora podría continuar bajando con el Power Window. Se me genera esta viñeta que, si bien, fíjense, ahí ya es ilegal, ahí estamos dentro de los valores legales. Si bien esta viñeta es muy grosera, yo me podría venir a la viñeta, voy a desactivarla y voy a darle más softness, ¿sí? Y ahí ya esta imagen, así como está, es bastante usable. Digo, habíamos partido de esto y habíamos llegado a esto. Llegamos ahora, mejor dicho, a esto. Quizás la imagen, de nuevo, como decíamos recién, a los tonos medios, habría que darle un poco más de gain o de gamma, por ejemplo, algo así, y puedo volver a oscurecer el lift. Vuelvo a subir el gamma y vuelvo a oscurecer el lift. Y siempre voy a tener que rescatar a ese log en el extremo para que no se me vuelva ilegal. Fíjense que esta imagen ya es bastante usable. Yo acá dejo de tener el problema ese de el gris arratonado, ¿sí? El gris acá, o el negro este, es un gris arratonado que no me sirve como fondo negro. En cambio, en este caso ya es usable. Yo podría usar esto en un montaje y que el cliente no se sienta tan decepcionado. Lo ideal de esto es tratar de alejar mucho más el sujeto del fondo y poder darle más contraste en la toma, pero si nos llegó un footage así, no lo vamos a poder solucionar. Este es un caso muy similar. En este caso no está tan comprometido el fondo con la figura, pero si se fijan, en algunas partes nos pasa exactamente lo mismo. Mediante usar el instrumento podemos visualizar rápido qué partes se comprometen o cuáles no, así que tendríamos que aplicar algo muy similar a estos otros casos. El waveform es una herramienta de emisión que nos va a simplificar muchas cosas en exposición, en ubicar objetos. Fíjense que sabemos de manera precisa dónde están en el encuadre y demás. Y también esto lo podemos usar para, si tenemos una preproducción, por ejemplo, o un preparado de material que va a ir a croma antes de sacar el croma, podemos llegar a tratar de que esta línea sea lo más plana o pareja para que al momento de usar un qualifier o al momento de usar un
algún keyer, ese verde salga de manera pareja y no tener estos problemas de un fondo, por ejemplo, iluminado de manera irregular, que después puede afectar al sujeto. Así que el instrumento de medición waveform nos va a venir muy bien en todo sentido. Si pensamos en alguna escena, por ejemplo, de ficción, nosotros podríamos llegar a venir por acá, por ejemplo, e identificar rápidamente algunos aspectos que puedan llegar a estar comprendidos en exposición o comprometidos con la exposición, y muy rápidamente tomar una decisión a un simple golpe de vista. Por ejemplo, yo acá ya sé que este velador está en un valor ilegal, ¿sí? ¿Cómo sé que es el velador? Porque es una partecita que está del centro a la izquierda. Yo ya sé que no tengo valores muy oscuros y sin embargo hay valores que deberían llegar cercanos a los 0 ire. Entonces, mediante el uso del instrumento puedo llegar rápidamente a bajar eso, en este caso con el high range, y no quiero que toque nada que esté por debajo de los 90 ire, 95. Así que en vez de 0,5 ire, que sería 50 ire, 0,5 en el low range, high range, perdón, voy a poner 0,95. Y en este caso voy a bajar los highlights, únicamente ese velador como se ve ahí en el instrumento. Voy a expandir el rango mediante los highlights, los primaries, perdón. Vamos a expandir un poquito más, vamos a volver a bajar el log, en este caso, para que nos vuelva a bajar esa parte de arriba. Y este tire y afloje de siempre. Voy a bajar el low. Voy a bajar bastante el gamma para que me dé un poco de carisma o un poco de punch en la imagen. Y en otro nodo aparte vamos a devolver entonces la saturación. Fíjense que si yo hago la saturación posterior y estoy muy en el límite con algunos elementos de mucha saturación en altas o en baja, puedo llegar a tener que modificar algo. Así que vamos a, en vez de bajar la saturación, voy a bajar únicamente los highlights y ya. De este modo, perdón, ya tendríamos una corrección primaria básica bastante fiel, solo usando los instrumentos. En este otro caso puedo ver que todo este cielo está muy cerca de los valores máximos, pero tienen textura, ¿sí? Así que lo único que me queda es devolver la saturación. Por ejemplo, en otro nodo voy a expandir el contraste mediante bajar el lift. Vamos a bajar también un poquito el gain. Y fíjense que esta imagen, así como está, más allá de que tiene poco contraste y demás, ya está, mediante el instrumento podemos confirmar que abarcando todo el rango. Mediante usar el gamma, yo lo que voy a poder dar es un poco más de carisma a la imagen, teniendo más contraste todavía. Pero fíjense que el gamma no es el lift. Yo con el lift puedo devolver hacia arriba, pero con el gamma puedo bajar más. Entonces tener una imagen legal, bien contrastada, quizás en bajas. Y si lo quiero exagerar mucho más, obviamente puedo usar el log. Un detalle, vamos a recuperar las altas. Un detalle a tener en cuenta, en este caso estamos trabajando con un archivo que partía de un RAW, pero esto que estamos visualizando es un archivo DNX HD ya bastante comprimido. Fíjense que se nota el banding. Cuando nosotros aplicamos ya esta corrección de color, en donde estamos forzando, fíjense que ahí se notan todas esas gradientes bien marcadas. Bueno, eso es por la compresión de color. Si nosotros estuviéramos trabajando con un archivo RAW o con un archivo 444 o eventualmente con un archivo 422 en vez de un 420 como es el que estamos visualizando ahora, esa imagen no se debería alterar tanto. Así que bueno, de este modo sería como usaríamos el instrumento de medición waveform de una manera bastante introductoria, pero que debería transformarse en nuestro gran aliado para la corrección de color todo el tiempo. Este instrumento lo vamos a encontrar tanto en herramientas de rodaje como en herramientas de postproducción, y debería ser el ABC de todo postproductor. Recuerden que el instrumento no mide absolutamente nada de croma, pero son 3 waveforms en este caso, y gracias a la opción de activar el RGB de DaVinci, uno para el canal rojo, uno para el canal verde y uno para el azul, de modo tal de que nosotros podemos interpretarlo e inferir cuestiones de color más allá de que el instrumento no esté midiendo color. De este modo podemos hacer balances de blancos, balances de negros, balances de medios, y si tuviéramos cartas de medición, transformar esto en
aspectos mucho más, más precisos. Por ejemplo, si tuviéramos cartas de medición, si no me equivoco, tenemos alguna dando vueltas por acá. Bueno, habría que buscar en cuál de estos están. Por ejemplo, acá. Y si tuviéramos cartas de medición, un instrumento como el waveform va a ser muy preciso y muy fácil de darse cuenta en dónde tenemos cada uno de estos valores. Si yo quisiera hacer un balance muy preciso, vamos a emparejar la imagen, a nivelarla para que coincida los valores. Si yo quisiera hacer un balance muy preciso de cada uno de estos valores, voy a poder usar las curvas para hacer estrictamente un balance en estas altas luces, que serían estos tonos de altos, medios barra altos, que serían estos, este tono medio que sería todo esto, y estas bajas que serían medios bajos, bajos y más bajos, o sea, medios bajos, bajos y más bajos, ¿sí? De este modo yo podría entonces usar el instrumento de medición para encontrar un balance perfecto, que lo vamos a hacer después en otro momento con curvas.